Mateo, capítulo 19, y vamos a terminar la historia que dejamos inconclusa la semana pasada. Estamos en el versículo 23. Para que podamos ponernos a ritmo de lo que vamos a leer ahora, simplemente les recuerdo la historia que estamos leyendo. Sucedió ya en el último periodo de la vida de Jesús, cuando él ya estaba encaminándose hacia Jerusalén, a poco tiempo del desenlace final, de la cruz. Y mientras él viaja, hay varias situaciones que Mateo nos va a narrar que Jesús aprovechó para enseñar a sus discípulos en cuanto al reino. Este fue el tema de todo el Evangelio de Mateo. Y Mateo está mostrándonos, el Espíritu Santo a través de Mateo, la naturaleza del reino. ¿Cómo es ese reino que Cristo vino a establecer? Porque Jesús está a punto de morir, Él va a ascender y sus discípulos van a quedar con la tarea de llevar el mensaje hasta lo último de la tierra y Dios les va a usar para edificar este reino, el reino de Cristo a través de la iglesia. Entonces Jesús quiere que los discípulos entiendan muy bien de qué se trata. Y en estas situaciones estamos estudiando un encuentro que Jesús tuvo con un joven, uniendo las historias que nos cuenta Mateo, Marcos y Lucas, es la misma historia, pero contada de tres perspectivas distintas. Sabemos que este hombre era un hombre joven, que era un principal dentro de la vida del pueblo de Israel, un hombre de influencia, un líder, tal vez un líder en la sinagoga, podemos imaginar que habrá sido, y era un hombre rico. Y él llegó corriendo porque Jesús ya estaba saliendo del pueblo y se acerca y se tira a los pies de Jesús y le pide a Jesús que por favor le guíe a cómo entrar a la vida eterna. Este hombre no vino pidiendo salud, no vino pidiendo riquezas, él vino pidiendo lo que había que pedir. Él vino con el deseo de tener lo que es más valioso en este mundo, ¿no? Una relación con Dios que esté llena de sus bendiciones, pero más aún, que trascienda la eternidad, una entrada al reino. Así que él vino con este deseo y él está tirado a los pies de Jesús, él está apasionado por esto. Y bueno, ahí vimos la semana pasada esta conversación donde Jesús va a escarbar en este corazón y va a sacar a luz lo que hay ahí. Este hombre había durante toda su vida escuchado que si uno obedecía la ley, entonces Dios le aprobaba y Dios le iba a dar las promesas del Antiguo Testamento en cuanto a ese reino futuro. Pero su corazón no estaba tranquilo. Él se había esforzado, sin duda, él creía haber cumplido todo, pero la pregunta es, ¿qué más me falta? ¿Hay algo más que tengo que hacer para ser salvo? El problema es que él había sido enseñado en una mentira, en un engaño que ha engañado a incontables almas. Le habían hecho creer a este hombre que él podía ganar el favor de Dios con sus obras y que sus actos buenos iban a traer entonces el favor y la bendición de la salvación. Y él lo que le importaba era qué más falta, qué otra cosa buena tengo que hacer. Bueno, Jesús quiere que este hombre sea libre de ese engaño y así que lo que decide es exponerlo. Y lo enfrenta a la ley. Y le dice, bueno, si querés ser bueno, el estándar está ahí, es la ley, cumplí toda la ley. Y este joven tan autoengañado se creía un bueno frente a ese estándar. Él miraba la ley y decía, todo esto yo lo cumplo. Él no entendía la profundidad de su pecado. No entendía que la ley no solamente estaba hablando de algunas marcas externas de obediencia, sino de un corazón que no tenga ninguna marca de pecado. Él tenía que ser perfecto. Y entonces la ley no solamente hablaba de acciones, sino de intenciones también. No había que ni codiciar nada que tenga nadie.
Y Jesús puso ahí ese detalle final, ama a tu prójimo como a ti mismo. La ley decía que vos tenías que vivir una vida totalmente desinteresada, sirviendo y entregándote por todos a tu alrededor, sin pensar en tus intereses. Y este hombre tan cegado sigue creyendo que él había cumplido con todo. Así que le dice, todo esto lo guardé, chico, ¿qué más me falta? Y Jesús le dice, bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y vas a tener tesoros en el cielo. Claro que Jesús no está sugiriendo que la salvación se gana con ofrendas. Pero Jesús, que conocía el corazón de este hombre, sabe que este hombre está ciego a su propia condición. Él no ama a su prójimo como a sí mismo. Él no ha cumplido toda la ley. Él ha vivido para sus propios deseos. Y su verdadero Dios son las riquezas de este mundo. Así que fue fácil para Jesús exponerlo. Él le dijo, bueno, vendé todo y si realmente amás a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza, y si amás a tu prójimo como a ti mismo, entonces esto no va a ser ninguna dificultad, ¿no? Vos vendés, repartís todo y ahora estás libre de cualquier preocupación para solamente tener una ocupación, seguirme. Y vení conmigo y hacé todo lo que yo te guío a hacer. Acordate, entre paréntesis, que Jesús está yendo hacia Jerusalén, donde él va a ser rechazado y donde sus discípulos van a ser rechazados. Así que Jesús le está diciendo a este hombre, seguime hacia ahí, hacia la cruz. Y sabemos cómo terminó la historia. Él se va a alejar de Jesús, le va a dar la espalda al Señor y se va a alejar habiendo sido entristecido. Y hace una aclaración y es porque tenía muchas posesiones. Tenía muchas posesiones. Lo que este hombre evaluó cuando Jesús le dijo que tenía que vender todo y darlo y seguirlo, él puso en la balanza como un buen negociante si esto le convenía o no. Y en un momento, él decidió que lo que él tenía era más valioso que lo que Jesús ofrecía. Jesús le ofrecía tesoros en el cielo, pero él estaba teniendo muchas posesiones aquí en la tierra. Así que él despreció los tesoros celestiales y se aferró a sus posesiones terrenales. Ahora, esto no te sorprende. En un sentido, esta es la forma en la que la gente vive todo el tiempo. La carne no está dispuesta a renunciar a todo lo que le apela, todo lo que ama, todo lo que busca, todo lo que desea. No está dispuesta a tirar todo eso a un lado para mirar a algo que se le promete en el futuro. No está dispuesto a renunciar a sí misma y someterse a Cristo y seguirlo a Él, sea lo que sea que Cristo tenga para Él. Esto no es algo que sucede porque una persona evalúa y dice, esto me conviene. Esta historia que vamos a estudiar hoy nos va a mostrar algo más cuando cerremos la historia de hoy. Que lo que pasó con este joven rico es en realidad lo que pasaría siempre con cada persona a quien se le ofrece el Evangelio. A no ser que el poder soberano de Dios haga un milagro. Haga algo que ningún ser humano puede hacer. Y es quebrar con ese amor propio y ese interés de buscar mis propios deseos y morir a todo eso para ahora someterme completamente a Cristo y esperar en sus promesas una ciudad celestial. Que una persona vea esto y decida seguir a Cristo es un milagro. Es algo que solo puede pasar cuando Dios transforma el corazón. Y esta historia nos va a mostrar esta realidad. Lo que Jesús va a demandar de él no es algo distinto a lo que él espera de todos. Claro, no todos tenemos que vender todas nuestras cosas y darle a los pobres para hacer lo que Cristo nos pide, pero todo su pueblo es llamado a vivir una vida de obediencia a Él en cualquier cosa que Él nos pida.
Aun si Él pediría que dejemos todo para vivir para Él. Y la pregunta que nos golpeaba la semana pasada y que hoy vamos a seguir pensando es, ¿estoy dispuesto yo a hacer esto? ¿Estoy dispuesto a seguir a Cristo a donde Él me quiera guiar? ¿Estoy dispuesto a sufrir lo que va a implicar vivir para Él y ser un discípulo de Cristo? Hay un pasaje ahí en Hebreos capítulo 11, antes de leer este pasaje, solo se los leo rápido, donde describe algo de lo que implicó para incontables creyentes vivir esta vida de obediencia a Cristo. En Hebreos 11, donde describe este capítulo de forma tremenda la vida de fe, en el versículo 36 dice así: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Vos entendés que seguir a Cristo va a tener un alto precio a pagar? ¿Y quién querría hacer esto? ¿Quién estaría dispuesto a esta clase de vida? ¿Quién quiere renunciar a todo y perderlo todo y entregarlo todo? En un momento en esta historia, Pedro va a decir, nosotros hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús no le corrige y no le dice, no, ustedes no dejaron nada, piénsenlo bien. Jesús asiente, sí, es verdad, ellos dejaron todo. Y esta es la realidad de todos los creyentes. Esto es la esencia de la conversión. Es un punto de quiebra en nuestra vida en donde dejamos todo para someternos a Cristo y a su voluntad sin condiciones. Y cuando pensamos en qué es lo que tuvieron que dejar, no estás pensando solamente sus posesiones. Ellos tuvieron que dejar todas sus relaciones, tuvieron que dejar su familia. Cuando Jesús habló de lo que implicaba seguirlo a Él y puso en esa lista el que no renuncia a todo, Él incluyó también padre, madre, mujer, hijos y aún también su propia vida. O sea, cuando Pedro más adelante va a decir, nosotros lo dejamos todo para seguirte, tenés que pensar, es todo esto, no es solo lo que el joven rico no quería dejar, no es solamente una casa. Ciertamente incluye una casa, ciertamente incluye todo tu futuro, todos tus deseos, todos tus planes, pero incluye también todas tus relaciones. Incluye tu esposa, tus hijos, tus padres y todo lo que te rodea. Jesús dijo que hay que dejarlo todo para seguirlo a Él. Entonces, este pasaje nos va a enfrentar con dos respuestas a este llamado de Cristo. Porque vamos a ver al joven rico dándose la vuelta y diciendo, no vale la pena. El joven rico pensando, las cosas que amo, las cosas que disfruto, las cosas de este mundo, valen más que todo lo que Jesús me está ofreciendo. Y él se va entristecido. Y por el otro lado, vemos a los discípulos que ellos sí dejaron todo para seguir a Cristo. Y vamos a escuchar a Jesús darle promesas eternas a sus discípulos. Estas promesas son para todos los que han dejado todo y siguen a Cristo, para cada hijo de Dios a través de todos los tiempos. Entonces, el pasaje de esta mañana yo lo titulé Riquezas presentes y recompensas eternas. Riquezas presentes y recompensas eternas. Y vamos a ver estas dos realidades y estas dos respuestas a Cristo y a su llamado de seguirlo a Él. Mira, al final de esta predicación lo que yo espero es que vos puedas mirar estas dos realidades y reconocer con qué grupo te identificas. Si vos estás al lado de los discípulos diciendo, nosotros hemos dejado todo para seguirte, vas a escuchar las palabras de Cristo prometiéndote qué vas a esperar para esta vida y para la eternidad.
La alternativa a dejar todo para seguir a Cristo es darle la espalda a Cristo y seguir atrás de tus propios deseos. No hay más. La decisión es uno de estos dos caminos. Y en estos dos personajes lo vemos reflejado. Así que vamos a leer el final de esta historia, del versículo 23 al 30. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Vos notás entonces en esta historia esos contrastes. Y vamos a dividir este pasaje en dos partes. Vamos a llamar a la primera sección el peligro de confiar en las riquezas. El peligro de confiar en las riquezas. Así que empieza el versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará en el reino de los cielos un rico. Ahora Jesús va a tomar esta oportunidad para hablar a sus discípulos y enseñarles en cuanto a el reino y en cuanto a la salvación, frente a lo que acaba de pasar con este joven, que parecía estar tan preparado para el Evangelio, pero cuando lo confrontaron con las demandas del Evangelio, salió a luz de que él no estaba dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo. Entonces, hablamos la vez pasada, a veces el que parece más cerca del reino es el que está más lejos del reino. El que parece más lejos del reino es el que está más cerca del reino, el niño. De ellos son el reino de los cielos, pero de este hombre tan justo, él estaba lejos. En esa situación ahora Jesús va a hablarle a sus discípulos y va a decir esto: de verdad les digo, esto es algo que tienen que prestar mucha atención, esto es algo sumamente importante, es algo indebatible. Lo que les digo es que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Un rico en el mundo de Jesús y los discípulos, en esa sociedad judía, no era simplemente una persona con mucho dinero. Era una persona que por tener todos estos recursos era considerada una persona que estaba bajo el favor de Dios. Esto lo podés explicar por cómo el Antiguo Testamento habla de el cuidado de Dios por su pueblo. ¿Se acuerdan en la ley cuando Dios le dice a su pueblo que Él quiere bendecirles? Y si ellos le obedecen y cumplen la ley, Dios les iba a abrir las ventanas del cielo. Dios iba a llenarles de riquezas y ellos iban a disfrutar de todo el favor de Dios. Entonces, cuando un judío estaba lleno de riquezas, lo que en general se creía era: este hombre muestra que Dios le está favoreciendo. No solamente el rico mostraba que Dios le favorecía, sino que el rico, por tener muchas riquezas, podía hacer muchas cosas que la ley demandaba y que para otros eran más difíciles. Por ejemplo, un rico podía dar mucho dinero. Y para los judíos, dar mucho dinero era una forma en la que mostraban piedad. Y era una forma de ganar el favor de Dios. Entonces estos hombres podían hacer estas cosas, a diferencia de los pobres que no tenían mucho que ofrecer. Así que el rico mostraba favor de Dios
y tenía las herramientas para hacer muchas cosas para Dios, para servir a Dios, para dar a la obra misionera, para empujar el ministerio. Esta es una persona que está realmente involucrada, una persona que está dando al Señor. Naturalmente, ellos pensarían del rico como la persona más cerca a entrar al reino. Así que cuando Jesús le dice que difícilmente entrará un rico en el reino, Jesús está rompiendo todo su esquema. Para nada esperaban ellos que digan esto. Cuando ellos vieron a este hombre irse, tal vez lo que pensaron primero es, tal vez Jesús fue muy duro con él. Tal vez Jesús debería haber sido más paciente para que este hombre pueda hacer lo que quería, seguir a Cristo. ¿Por qué se fue? Y Jesús le explica por qué se fue. Hay algo en el corazón de este hombre rico que se volvió en un estorbo, una traba para poder escuchar y entender el Evangelio y responder al Evangelio. Ahí Marcos también agrega un detalle importante cuando cuenta la historia paralela, en Marcos 10:24, dice, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Marcos aclara acá algo importante en cuanto al tema del dinero. Cuando Jesús está diciendo que para el rico es difícil entrar al reino de los cielos, no está diciendo que la riqueza en sí es un pecado o es un problema para la vida espiritual. Marcos nos aclara, el problema es confiar en las riquezas. Ahora, Mateo no lo menciona el hecho de confiar en las riquezas porque lo da por hecho. Una persona que tiene muchas riquezas va a ser mucho más propensa a ser autosuficiente, a confiar en sus propias capacidades, a resolver las cosas con su dinero. Una persona que tiene mucho dinero va naturalmente a verse por encima de los demás. ¿Y se acuerdan cuando Jesús explicó quiénes son los que van a entrar al reino? Son los que son como niños. Así que pensá en este hombre que tiene tantas riquezas, lo difícil que es para él considerarse un niño, vulnerable, dependiente, necesitado, sometido completamente a la voluntad de Dios. Las riquezas por sí solas generan una presión en el alma especial. Ahí en 1 Timoteo 6, Pablo habla de las riquezas de esta manera, en el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de toda clase de males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Entendés el peligro que representan las riquezas? No sé si vos lo has pensado de esta manera, cuando estás pensando en lo que te gustaría tener. Claro, uno piensa en las ventajas de la riqueza, ¿no? Si tuviese más dinero, podría tener más tranquilidad. Si tuviese más dinero, podría tener más recursos para hacer lo que creo que es importante, ¿no? Podría estar sirviendo al Señor sin tener que trabajar, podría estar dando a la obra. Si tuviese más dinero, podría hacer mejor mi trabajo, no tendría que estar todo el tiempo afuera de casa, podría estar en casa cuidando a mi familia. Y pienso, hay beneficios del dinero. Pero ¿te pusiste a pensar alguna vez en los peligros del dinero? ¿Te pusiste a pensar de cuántas personas creen que la solución de su vida sería lograr ese dinero que resolvería todos sus problemas? Y no saben que es sumamente difícil que un rico entre al reino de los cielos. Sumamente difícil. Porque el dinero en sí trae acompañadas presiones al alma que han sido las responsables de la perdición de incontables almas. Entonces, cuando vos mirás el Evangelio, cuando Jesús dice qué difícil es que vaya a entrar un rico en el reino de los cielos, Jesús no está diciendo que no hay ricos salvos, porque los hay. Hay algunos ejemplos aún en las Escrituras.
Si pensás entre los discípulos, por ejemplo, entre ellos mismos que estaban escuchando, tal vez el más rico habría sido Mateo mismo, ¿no? Que habría sido un cobrador de impuestos. No se nos dice exactamente cuánto tenía, pero de los oficios que tenían los demás y cómo se manejaban, vos podés imaginar, tal vez Mateo era el que tenía más recursos. Pero es una excepción. ¿Los demás quiénes son? Son hombres sin letras y del vulgo. Es gente insignificante. Los discípulos del Señor no eran personas poderosas, ricas, influyentes. Para nada. En el ministerio de Jesús, ¿se acuerdan que le dice a los discípulos de Juan, cuando viene a preguntar si él era el Mesías, le dice, vayan y díganle a Juan las cosas que ven? Y los ciegos reciben la vista, los enfermos son sanados y a los pobres les es anunciado el evangelio del reino. El ministerio de Jesús circuló alrededor de pobres todo el tiempo. Y sí hubieron algunos ricos que se convirtieron, Zaqueo podría ser un ejemplo, ¿no? Pero siempre ves que es una excepción. Cuando Jesús dice entonces, difícil es que un rico entre al reino de los cielos, no está diciendo que el rico no puede entrar, no hay ningún rico que va a entrar al reino de los cielos, ni está diciendo que sea solo difícil para el rico. Pero Jesús está señalando cómo las riquezas afectan el corazón para alejarnos de esa posición, de ese niño que recibe el reino y que va a disfrutar de todo lo demás, de todo lo que va a recibir. En 1 Corintios capítulo 1 también está ese pasaje donde Pablo le hace ver a los corintios que entre ellos no había muchos ricos. Miren, entre ustedes no hay muchos nobles, no hay muchos poderosos, no hay muchos ricos. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y de nuevo, ¿por qué? Por esta tendencia a confiar en uno mismo, a valerse por uno mismo, a depender solo de uno mismo y a vivir para sus propios deseos. Versículo 24, Jesús acentúa esto más. Con un ejemplo, otra vez os digo que es más fácil que pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hasta te parece cómica esta imagen, ¿no es cierto? Qué absurdo que es esto. El camello es el animal más grande que había en Israel en ese tiempo. Y el ojo de la aguja sería el orificio más pequeño que ellos hubiesen conocido en ese tiempo, ¿no? Sin tener microscopios ni nada más. Así que Jesús toma los dos extremos y agarra el animal más grande y agarra el orificio más pequeño y le dice, déjame ilustrarte cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Sería como pasar este camello por el ojo de esa aguja. Es una hipérbole, es una exageración, pero para mostrar este punto, esto es algo imposible. Similar a cómo Jeremías 13:23 habla de la necesidad del cambio del pecador y dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Así que Jesús está mostrando que esta persona, que ellos creían que tenía la ventaja para ganar el favor de Dios, dice, es imposible, totalmente imposible que él lo gane. Así que el versículo 25, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús tenía la capacidad de asombrar a la gente. Muchas veces esta expresión, se asombraron, va a estar relacionada con enseñanzas que Jesús dio. Y la gente que lo está escuchando queda totalmente confrontada, conmovida. Está totalmente confundida. Y se usa esta palabra muchas veces al final de un sermón o en un momento donde Jesús enseña algo y confronta a todos. Así que los discípulos están ahí en un estado de consternación. ¿Qué es esto que Jesús está diciendo? Y la pregunta que sus discípulos hacen, fíjate que la pregunta demuestra que ellos están entendiendo algo del punto de Jesús cuando dice, ¿quién pues podrá ser, en el idioma griego, salvo, está en su forma pasiva? Lo que indicaría que la persona está recibiendo la acción y no causando la acción. O sea, ¿quién pues podrá ser salvado? El joven rico llegó diciendo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y los discípulos ahora están preguntando, si el rico no se va a salvar,
¿Quién va a ser salvado? Ellos están entendiendo que la salvación es algo que tiene que pasar en una persona, no tiene que ser causado por la persona. Pero su pregunta asombrosa es ¿quién? Si no es Él, entonces ¿quién puede entrar? En general, los discípulos habían pensado que muchos iban a entrar al reino. Y de esos muchos, sin duda, los que iban adelante en la fila eran hombres como los fariseos que cumplían la ley, o como este hombre rico que estaba dando de su dinero, sirviendo, haciendo todas estas cosas buenas. Ellos van adelante. Y Jesús les acaba de demostrar que esto no es así. En otro momento, ahí en Lucas 13, versículo 23 y 24, le preguntan al Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El asombro de gente que está dándose cuenta que el hecho de ser parte del pueblo de Dios, nacer en un pueblo, en el pueblo de Israel, y estar expuesto a la palabra de Dios, y hacer cosas que la ley decía, el darse cuenta de que eso no los salvaba, eso fue un choque con estos hombres. ¿Quiénes van a ser salvos entonces? Ahora, en la respuesta de Jesús, vas a ver algo más. Jesús no solamente va a decir que para un rico es difícil entrar. No solamente decir para un rico es muy difícil entrar. No solamente decir, bueno, cuando logre meter un camello por el ojo de una aguja, ahí va a entrar un rico en el reino de los cielos. Sino que ahora Jesús va a decir, esta es la condición de todos los hombres. Miren el versículo 26. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Mira, Jesús está ofreciéndole la vida eterna a un hombre que quiere la vida eterna. Desesperadamente quiere la vida eterna. Vino corriendo, se postró, le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le presenta el evangelio a esta persona. Y lo que pasó con ese hombre rico es para Jesús lo que siempre pasaría con cualquier persona a quien se le ofrezca los términos del evangelio. Porque no está en la carne el poder hacer lo que Dios le dijo a ese hombre rico que tenía que hacer. Es imposible que un hombre responda a las demandas del evangelio. Es imposible que un hombre pueda ver que tesoros en los cielos es más valioso que sus intereses acá en la tierra. Eso nunca va a pasar. No solamente con el rico, con los hombres. Ahí el explicar la palabra imposible dejó afuera cualquier duda. Si todavía pensabas que podrías crear una aguja gigante y meter un camello a presión, Jesús acá no te deja ninguna duda. Es imposible, no está en la capacidad de ningún hombre. Literalmente la palabra significa eso, no poder. No hay capacidad. No es posible. Ahora imagínate que Jesús dejase su respuesta ahí. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién va a tener la vida eterna? Y Jesús dice, para los hombres esto es imposible. De hecho lo es. Nadie jamás va a poder responder al llamado del evangelio y ser librado de ese amor propio para rendir toda su vida a Cristo y vivir para lo eterno. Eso es imposible, nadie lo puede hacer. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué es seguir a Cristo entonces? ¿Quién va a poder hacerlo? Y gloria a Dios por la segunda parte, cuando dice, más para Dios todo es posible. ¿Ustedes conocen este atributo de Dios? Ustedes saben cómo los teólogos lo llaman el atributo de la omnipotencia. Muchos pasajes en el Antiguo y el Nuevo Testamento reafirman esta verdad, que Dios todo lo puede. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? No solamente Dios puede hacer todas las cosas, Dios lo puede hacer sin esforzarse, sin cansarse. Nada es difícil para Él.
Entonces, para los hombres esto es imposible, pero acá está el tesoro del Evangelio. Dios es un Dios de los imposibles. Y Dios es el que salva. El hombre no participa de su propia salvación junto con Dios. El hombre no inicia su salvación, no completa su salvación. El hombre no tiene ningún poder ante su salvación. Pero esta es la buena noticia. Para Dios todo es posible. Aún salvar a un hombre que vive toda su vida engañado por la justicia propia, viviendo ocultas para sus propios ídolos, viviendo para sus propios deseos. Dios puede salvar a cualquier persona, aún a un rico. Y entonces, lo que vimos hasta ahí es el peligro de confiar en las riquezas. Y de nuevo, tal vez vos podrías distanciarte de este hombre y pensar, bueno, Matías, yo no soy un hombre rico, ¿no? Pero quiero recordarte que lo que Jesús está pidiendo que dejen no es simplemente una mansión, son todas las posesiones. Esas son tus riquezas. Y en tu mente, vos te crees un hombre rico por naturaleza. Y te crees dueño de esas posesiones. Y te crees en el derecho de vivir para esas posesiones. No solamente las posesiones materiales, dijimos aún todas tus relaciones. Vos te crees en el derecho de disfrutar de las cosas que este mundo tiene para ofrecer. Aún de una familia, aún de una carrera, aún de un logro personal, de las amistades. Esa es tu riqueza. Y eso es lo que estorba para venir a Cristo. Eso es lo que pone una barrera para que yo pueda venir en sus términos, como un niño, y recibir lo que Él está ofreciendo. Así que vimos el peligro de confiar en las riquezas. Ahora veamos la recompensa por dar la espalda a las riquezas. La recompensa por dar la espalda a las riquezas. Entonces respondió Pedro. No nos sorprende, ¿no? Él es el vocero del grupo. Él es el que habla antes de pensar, ¿no? Y de forma impulsiva, de nuevo, él va a hablar de parte de todos. Y dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Esta respuesta impulsiva de Pedro viene a partir de una evaluación que él hace. Jesús está hablando del joven rico y le está diciendo, él no estuvo dispuesto a darlo todo. Y entonces, él no va a entrar a la vida. Pero Pedro se está mirando y está diciendo, pero yo sí. Y mis compañeros sí. Pedro lo que está afirmando es que esto le describe a él. Él es uno de los que dejó las riquezas. Él es uno de los que dejó todo. Y esto que está describiendo a Pedro, no solamente describe a Pedro, no solamente describe a los 12, esto va a describir a todos los que van a heredar la vida, como vamos a ver hasta el final. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Déjame preguntarte, ¿vos podrías asociarte con Pedro a esta afirmación? Yo soy uno de los que hemos dejado todo y te hemos seguido. Es muy importante que puedas decir que sí. Porque si vos no podés decir que sí, entonces vos no sos uno de los que va a entrar al reino. No sos uno de los que va a tener vida eterna. Porque los que dejan todo, Jesús va a decir más adelante, van a tener las recompensas y la mayor recompensa va a ser tener la vida eterna, que lo va a poner al final de la lista. Entonces, la pregunta es esto, ¿sos vos uno de los que ha dejado todo para seguir a Cristo? Decís, Matías, ¿cómo hago esa evaluación? Porque yo me veo todavía luchando con mis propios deseos e intereses. Hay cosas que Cristo está demandando de mí y yo no he sido tan pronto a responder. Mi deseo de proteger mis cosas, de proteger mis deseos, mi futuro, mis relaciones, me han llevado a desobedecer a Cristo muchas veces.
Bueno, déjame responder esta pregunta. ¿Los discípulos habían dejado todo para seguir a Cristo? En un sentido, vos podrías pensar, ellos seguían luchando igual que vos y que yo. O no los vemos a los discípulos una y otra vez luchando con el deseo de preeminencia. Cuando dicen, Señor, déjame sentarme al lado tuyo, a la derecha o a la izquierda. ¿Ellos dejaron todo para seguir a Cristo o estaban buscando sus propios deseos o sus propios intereses? Bueno, había una lucha, ¿no? Esta muerte fue real, pero aún requirió la madurez del crecimiento para que se pueda expresar y ver cada vez más clara que ellos sí habían abandonado todo. Porque aunque luchaban con sus deseos, aunque luchaban con sus planes, con sus proyectos, con los deseos de preeminencia, en realidad su identidad era esta. Ellos sí habían dejado todo el día que recibieron el llamado de Cristo. ¿Y a qué está haciendo referencia Pedro cuando dice, nosotros hemos dejado todo? Bueno, vos te acordás, ¿no es cierto?, cómo Jesús cuando fue al mar y los encontró, por ejemplo, ahí pescando, les llamó, síganme, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 4, versículo 20, va a decir, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Después el 21 sigue, pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y lo llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, le siguieron. Mateo mismo, en el capítulo 9, versículo 9, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Entonces, a esto se está refiriendo Pedro. Nosotros le hemos dejado todo para seguirte. Y eso implica el negocio que tenían, las barcas, su propia casa, su oficio, sus relaciones, a su padre en la barca. Hemos dejado todo para seguirte. Quiero aclarar esto de nuevo para no crear ninguna confusión. Estoy diciendo que la salvación depende de tu decisión de dejar todo. Eso es algo absurdo. Ya dijimos que para los hombres la salvación es imposible. Vos no podés hacer nada para ser salvo. Para Dios todo es posible. Cuando Dios obra en un corazón y le quebranta, y esta persona se arrepiente, y esta persona confía en Cristo, el poder que le salva cambia la dirección de este corazón. Y este corazón ahora piensa de esta manera. Él deja todo para seguir a Cristo. ¿Se acuerdan como la parábola del hombre que encuentra el tesoro en el campo y va y vende todo lo que tiene y compra ese campo? O sea, la salvación no es por seguir a Cristo y por entregarte a Cristo. Pero la salvación va a evidenciarse en esta entrega total. La salvación, sin duda, requiere que una persona se humille delante de Cristo y viva para Él. Entonces Cristo está llamando a sus discípulos a vivir de esta manera. Y los discípulos dicen, nosotros lo hicimos. Y esa última pregunta, ¿qué pues tendremos? Me imagino que por prudencia, tal vez, ninguno de nosotros hubiese hecho una pregunta tan audaz, ¿no?, al Señor. Señor, todo esto hicimos y ahora, ¿qué hay para mí? Y uno podría juzgar a Pedro, ¿no es cierto?, diciendo, Pedro, ¿cómo te atreves a preguntar algo así? Si vos tenés la entrada al reino, eso es gracia. ¿Qué más querés? Ahora, Jesús no lo confronta a Pedro. No lo trata como que está diciendo algo errado, sino que está mostrando lo que está pensando Pedro es correcto. Porque abandonar todo no es un mal negocio. Nadie va a perder en esta vida más de lo que va a ganar por la gracia de Dios
en la salvación. Entonces, Pedro está pensando correctamente. Él está pensando en los beneficios que trae. El rico pensó, lo que tengo acá en la tierra vale más. Y Pedro ahora está pensando, Jesús, ¿qué es lo que tenemos que vale más que todo lo que hay en esta tierra? Y Jesús se lo va a explicar. Jesús les dijo, de cierto os digo, otra vez esa expresión, sin duda, sin lugar a argumentos. Esto es algo sumamente valioso y firme. De verdad les digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para jugar a las 12 tribus de Israel. Ahora Jesús va a hablar de un tiempo futuro. Y de nuevo, lo que caracteriza al Hijo de Dios es que Él tiene puesta su mirada no en las cosas de esta tierra, sino en las cosas celestiales y eternas. Esta es una de las marcas que se ven en todo el Nuevo Testamento, ¿no? El que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. La persona que tiene su mirada en lo terrenal, entonces demuestra ser de identidad terrenal. El que tiene su mirada en lo celestial, estos son los hombres que caminaron toda su vida sin tener lo prometido, pero mirándolo de lejos y saludándolo, diciendo que eran extranjeros y peregrinos, esperando una ciudad. Estos son los hombres de fe. Así que Jesús le está hablando ahora del futuro. Ustedes perdieron todo, dejaron todo acá, pero os digo que en la regeneración, y acá la regeneración futura, no se está refiriendo a la regeneración del individuo, eso ya pasó. Cuando me convertí, el Señor me regeneró, me recreó, ¿no es cierto? Me transformó completamente, me hizo una nueva criatura. Pero Él está hablando acá de la regeneración del universo. Este término es muy poco común para referirse a lo que Dios va a hacer con el universo en el futuro, pero déjenme resumírselo de esta manera. Hay algunos pasajes en la Escritura que hablan del estado eterno, del estado futuro, cuando Cristo venga a establecer su reino, en un sentido de continuidad. Como que lo que va a haber allá es esto, pero renovado. Hay algunos pasajes que hablan de la renovación, de la transformación. Como que el reino es lo mismo que vos ves acá, es esta misma tierra, pero transformada. Hay otros pasajes, este sería uno de estos pasajes, que hablan de la regeneración de esta tierra. Hay otros pasajes que hablan de ese evento cuando Cristo vuelva como algo tan radical que va a ser algo totalmente distinto. Cuando Pedro habla de cómo cuando el Señor venga, todo este universo va a ser destruido. Y lo que va a haber no es esto mismo. Apocalipsis dice, no se encontró más lugar para el mar, ni para la tierra, ni para el cielo, para nada. No existen más. Y después que ya no existen más, Dios vuelve a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, ¿cómo juntás estas dos cosas? El estado futuro, cuando Cristo esté reinando, ¿va a ser este mismo lugar renovado o va a ser una tierra totalmente distinta? Y vos tenés que entender que en el programa futuro de Dios, esta era venidera se puede entender de esta manera. La era venidera va a comenzar con un reino de transición en donde este mundo va a ser restaurado. A ese reino lo llamamos el reino milenial. Ese reino futuro se lo llama la era venidera. Se lo llama el reino de Cristo. Pero Cristo va a estar en este planeta, en la tierra que hoy conocemos. Va a estar en la ciudad de Jerusalén, de donde nosotros hoy podríamos ir a visitar, en ese mismo lugar. Y con su poder, Él va a restaurar todas las cosas. Pero ese reino va a durar 1000 años, según lo dice Apocalipsis capítulo 20. Y después cuando Satanás sea soltado, va a haber una rebelión que va a ser destruida por Cristo. Y después de eso, antes del juicio del gran trono blanco, ya no hay más lugar donde se encuentre el cielo y la tierra. Y frente a ese juicio se van a decidir todos los destinos y va a comenzar un estado eterno, sin ninguna alteración, con un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, acá Jesús está pensando en el reino y usa este término regeneración para referirse al reino milenial. Jesús está hablando del milenio acá, ¿sí?
en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. De lo que está hablando acá es de lo que habla Daniel en el capítulo 7. El trono de su gloria, podríamos tomarlo como una descripción, es el trono glorioso de Cristo. Presta atención a cómo es el trono glorioso de Cristo. En Daniel 7:9 dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Una visión que Daniel va a tener. Y se sentó un anciano de días, cuyos vestidos eran blancos como la nieve, y el pelo de su cabeza como limpia lana. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ese es el trono de la gloria. Ese es el trono en el que Cristo se va a sentar. Ese es el trono del cual Él va a regir el mundo con vara de hierro. Entonces Él dice, ¿cuándo en la regeneración el Hijo del Hombre se sienta en su trono de gloria? Vosotros que me habéis seguido. Fíjate, dejar todo y seguirle son dos partes de la misma ecuación. Al rico Jesús le dijo, vendé todo y después seguime. Vosotros que me habéis seguido, vosotros que dejaron todo y vinieron conmigo, haciendo mi voluntad, vosotros que me habréis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Acá Jesús está hablando del periodo de tiempo que se va a inaugurar con la llegada de Cristo, en donde los 12 apóstoles van a estar junto con Cristo gobernando. Gobernando acá directamente está diciendo las 12 tribus de Israel. Lo que está diciendo es que va a haber una salvación universal para Israel, donde van a haber representantes de las 12 tribus de Israel, literalmente, no simbólicamente, y los 12 apóstoles, y vos decís, uno de ellos era Judas. Claro, Judas fue reemplazado por Matías. Los 12 apóstoles van a estar junto con Cristo gobernando sobre las 12 tribus de Israel. Mira, la imagen que quiere mostrar Cristo acá es esta. Vos pensás que hiciste un gran sacrificio dejando estas cosas atrás. Pero a la luz de lo que viene, eso no es nada. Y podés imaginarte ese trono glorioso con millares de millares y la gloria del Señor en este mundo y podés imaginarte al lado de Él reinando. Eso es lo que van a tener. Ahora, como vos notás, esta promesa es para los 12 apóstoles y solo para ellos. Pero lo que viene es para vos y para mí, que hemos dejado todo para seguir a Cristo. Y cualquiera, ya sin distinción, que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Quiénes son estas personas que hayan dejado? Fíjate que Jesús hace esa lista grande de todo lo que han dejado y agrega, lo han dejado por mi nombre. En Marcos 10:29 se agrega, por mi nombre, Marcos lo dice así, por causa de mí y del Evangelio. Marcos agrega ese detallecito. ¿Qué significa que todas estas personas dejaron todo esto? Bueno, Jesús está diciendo, cada hijo que dejó atrás a una madre llorando cuando salía al campo misionero para nunca más ver a sus padres y servir a Cristo, para alcanzar con el Evangelio a personas que de otra manera nunca lo hubiesen escuchado. Cada vez que vos hayas dejado tus tierras, la posibilidad de hacer negocios y de lograr cosas de este mundo, y las dejaste para poder dedicarte a la obra, para servir a Cristo y al Evangelio. Que cada vez que vos diste de tus recursos, que podrías haberlos usado para comprarte el auto o para comprarte lo que a vos quisieras haberte comprado. Pero en vez de eso, vos lo diste para la causa de Cristo. Cada vez que una persona se paró frente a su familia para decir, ahora yo sigo a Cristo, y su familia le rechazó, y ahora
le tienen como muerto. Cada vez que ha pasado a través de toda la historia de la iglesia, para todos los que han muerto, para todos los que han decidido dejar todo para seguir a Cristo. De ellos está hablando Jesús. Ahora, vos notás que no a todos Jesús les va a demandar lo mismo. A este joven rico le dijo, deja todo, vendelo, dalo a los pobres y seguime y vas a tener tesoros en los cielos. Le está hablando de que si él dejaba esas posesiones, entonces lo que iba a venir iba a ser inimaginablemente mayor. El rico no lo quiso hacer. Pero si lo hubiese hecho, ahora este rico tendría esos tesoros en el cielo. Pero Jesús no le pidió eso a todos los demás. No todos los que siguieron a Cristo vendieron todas sus posesiones. Hay algunos creyentes que hacían las reuniones en sus casas. Y obviamente no vendieron sus casas, seguían teniendo sus casas y lo usaban para tener las reuniones. Los creyentes no es que vendieron todo lo que tenían, pero Cristo, como el Señor y amo de cada una de estas vidas, fue dirigiendo a cada uno. Y cada uno de esos pasos que ellos daban implicaban precios a pagar, implicaron sacrificios, entrega, pérdidas. Y de eso está hablando Jesús. Todo lo que hicieron. Le dice, no hay nadie que haya dejado nada que no reciba 100 veces más. Y hereda la vida eterna. Ahí en Marcos, se hace la aclaración y en esta vida se agrega la expresión, dando a entender, ahí en Marcos 10:30 dice, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué es lo que puede esperar la persona que ha dejado todo para seguir a Cristo? Bueno, lo que puede esperar son dos promesas. Una que tiene que ver con este tiempo y otra que tiene que ver con la vida venidera. La piedad no solo tiene promesas para la vida venidera, tiene promesas para esta vida y para la venidera. ¿Y cuál es la promesa de Cristo en este pasaje? 100 veces más. Ahora, yo creo que lo que Jesús está haciendo no es sacando una calculadora y diciendo a cada persona, mira, si calculamos exactamente lo que vos diste, 100 veces más es lo que yo te voy a dar. Jesús está mostrando lo abismal que es el beneficio de rendir todo a Cristo. Una vez que vos lo hiciste, sería imposible arrepentirte porque lo que vos hoy ves que tenés es infinitamente más. Entonces, él señala, por ejemplo, en el pasaje que leímos recién, qué es lo que van a recibir. Mira, van a recibir casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Pues decís, yo no he recibido 100 veces más. Te desafío a esto. Anda a preguntarle a mi mamá si ella no cree haber recibido 100 veces más de lo que ella renunció. Hace un par de días estábamos charlando y me decía, estoy sobrepasada de la gracia, del amor, del cariño, del cuidado. ¿Cuántos hijos, cuántas madres, cuántos hermanos, cuánto el Señor ha dado? Claro, en su momento pareció un sacrificio. Pero la ecuación es exorbitante. No se podría calcular cuánto más el Señor le da a todos sus hijos que renuncian a todo para seguir a Cristo. Ahora decís, Matías, pero eso no es verdad para todos. Pensá en un creyente en Franja de Gaza, ¿no es cierto?, que anuncia que es cristiano y empieza un infierno para él y termina sin ver mucho de ese fruto. Bueno, de nuevo quiero decir esto. Lo que Jesús está señalando no es una ecuación matemática, es un hecho innegable. Nadie puede darle más a Cristo de lo que Él te va a dar a vos. Es inimaginable.
Se cuenta que una vez a David Livingstone, el famoso misionero que fue al África, le preguntaron cómo lidiaba con todo el sacrificio que había implicado la obra misionera. A lo cual él respondió: yo nunca hice ningún sacrificio por Cristo. Ningún sacrificio. Él pasó la gran mayoría de su vida perdido en el medio de la nada, renunciando a todo lo de este mundo que él tenía. Ningún sacrificio, bueno, pero tenés que entender, ningún sacrificio a la luz de todo lo que esto significa para él hoy y para él por la eternidad. Vamos a llamar un sacrificio. O sea, ¿pensás que sería un sacrificio dejar un par de redes emparchadas y barcas viejas y una casa y un padre? ¿Pensás que es un sacrificio dejar eso para estar delante del trono glorioso de Cristo, gobernando con Él sobre todas las 12 tribus de Israel y teniendo 100 veces más en esta vida? Y escuchá lo último: y la vida eterna. Y la vida eterna. ¿Jesús está diciendo que la vida eterna se gana por dejar cosas o esforzarse? No, esto es una obra de Dios. Dios convierte el corazón, pero los que tienen la vida eterna son personas que han dejado todo, y solo ellos. Por eso Jesús dice que la vida eterna la tienen los que han dejado padre, madre, mujer, hijo y aún también su propia vida. Ellos son los que tienen la vida eterna. ¿Qué tesoro más grande podría haber en este mundo? Ahora, yo te decía al principio que este pasaje nos iba a confrontar con esta realidad de que la salvación es una obra de gracia soberana de Dios. Porque te digo, vos podés estar sentado hoy mismo acá, escuchando todo esto, pero como el joven rico, doliéndote por todo lo que implicaría sin solamente el pensamiento de hacer a Cristo el Señor de tu vida. Y vos no podés sacar tu atención del precio, como si perder las cosas de este mundo fuesen a ser tan grande precio. Pero cuando la gracia de Dios obra en un corazón y lo ablanda a la verdad del Evangelio y trae convicción y le muestra la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ¿saben lo que ve ese corazón? Como los santos de Hebreos 11. Por la fe, ellos ahora dejan atrás toda su vida para buscar una ciudad celestial. Y cuando alguien se endurece y quiere vivir para este mundo, no deberíamos sorprendernos. Es imposible para un hombre ser salvo. Lo que tendremos que hacer es clamar al Señor. Porque aunque es imposible para los hombres, es posible para Dios. Dios puede cambiar ese corazón. Dios puede salvar aún hasta el joven rico. Termina el versículo 30, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Este pasaje parece un tanto confuso, se va a volver a repetir en la próxima historia que vamos a estudiar. Pero en el contexto vos viste que Jesús habló de los niños que estaban los discípulos empujándole, diciéndole: ustedes salgan de acá, no son tan importantes para el maestro. Jesús dijo: déjenlo, de ellos es el reino de los cielos y de los que son como ellos. Y este joven rico, influyente, piadoso a los ojos del mundo, este hombre se va. Y se va sin Cristo. Se va sin la vida eterna que él tanto deseaba. Él la deseaba, pero no estaba dispuesto a responder al mensaje del Evangelio con las demandas del Evangelio. Muchos de los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. No todos los que aparentan querer a Cristo van a seguir a Cristo y van a mostrar este fruto de la salvación. Entonces, al comienzo de la predicación yo les decía: vos vas a ser forzado a tener que ubicarte en uno de estos dos campos. Vos sos de los que han dejado todo para seguir a Cristo y tu vida está en sus manos,
y estás esperando solamente sus instrucciones para seguir avanzando por fe y viviendo para lo eterno con todas tus fuerzas, o vos sos como el joven rico que está protegiendo tu, tu barca vieja y tus redes emparchadas y estás afuera del reino. ¿Cuál de los dos sos? Para Cristo no hay más alternativas. Y este llamado, esta mañana, es un llamado a responder a este evangelio como este joven rico debería haber respondido. En obediencia, en humildad, como un niño. Y diciendo, sí, Señor, acá estoy. ¿Se acuerdan de Jim Elliot que dijo esas famosas palabras? No es necio, no es tonto el que entrega lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Este hombre que dio su vida para llevar el evangelio a los Aucas pensó de esta manera. Es un buen negocio. No es tonto entregar lo que voy a perder para ganar lo que nunca voy a perder. Que el Señor nos ayude a ver de esta manera la vida y su llamado. Oramos. Padre, gracias por la exhortación de este pasaje esta mañana que nos expone, porque todavía, al igual que muchos discípulos, hay lucha en nuestro corazón. Y a veces quisiéramos nuestro reino, nuestros deseos, nuestros beneficios. Ayúdanos a hacer morir todo esto como algo que no nos representa. Y ayúdanos a mantenernos en ese altar de consagración, rindiendo nuestra vida a ti como una ofrenda, un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Ayúdanos, Señor, a mirar las cosas de arriba, no las de la tierra. Y saber que estamos muertos a este mundo y vivos para Cristo. Ayúdanos, Señor, a no conocer a nadie según la carne, porque somos nuevas criaturas. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ayúdanos, Señor, a que el amor de Cristo nos constriña. Así como uno murió por todos, estamos todos muertos. Y ahora vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir de esta manera para tu gloria y para el bien de nuestras almas. Y te agradezco por los ejemplos que tú has puesto en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque lo vemos de una forma tan palpable. Nadie que haya renunciado a nada de esta vida para tener lo que es eterno y servirte a ti ha sido defraudado por ti. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando en estas promesas y caminando por fe cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.